Cuando conseguí un trabajo de verano en una feria local en el centro de Los Ángeles, solo buscaba ganar un dinero extra antes de que empezara mi último año de universidad. La feria tenía una configuración típica con diferentes juegos, atracciones y puestos de comida, pero la principal era la Casa de la Risa, que se convertía en una casa embrujada al anochecer. Era una estructura vieja y muy grande. Me asignaron en el horario nocturno cuando se convertía en la casa embrujada, que era la favorita entre los asistentes de la feria. Mi trabajo era sencillo, tenía que formar a los visitantes, darles algunas instrucciones, observarlos cuando salían, e ingresar al siguiente grupo. Al principio, todo parecía ir bien, pero luego empecé a notar cosas extrañas. Comenzó con pequeñas discrepancias, ya que de repente, yo contaba una docena de personas entrando, pero solo salían 11. Pensé que era un error de conteo. Después de todo, mantener el control en medio del caos de risas y gritos no era tarea fácil. Sin embargo, con el paso de los días, una vez por noche, los números no me cuadraban, ya que 7 entraban, 6 salían. Creía que me estaba volviendo loco, algo estaba mal y no podía seguir ignorándolo. En una noche concurrida, una chica rubia llamó mi atención cuando se acercó a la casa, era increíblemente hermosa. Era más o menos de mi misma edad, y no pude evitar mantener contacto visual con ella por unos segundos. Ella sonrió, me entregó su boleto y la dirigí hacia la entrada. Después de que desapareció en la oscuridad, volví a mis deberes. El tiempo pasó y observé a las personas que entraban y salían. Admito que prestaba un poco más de atención a los visitantes esa noche porque quería ver a esa chica cuando saliera, y tal vez armarme de valor para hablar con ella. Pronto empecé a notar que un par de grupos de personas que habían entrado después de ella, comenzaban a salir, así que empecé a preocuparme, ya que debería de haber salido antes. Impulsado por una preocupación genuina, decidí averiguar qué había sucedido, así que entré en la casa junto con un grupo de personas. Comencé a investigar, navegando por las habitaciones tenuemente iluminadas y los estrechos pasillos. Me moví por la casa hasta que me encontré con algo que había notado durante mi recorrido inicial, una costura apenas visible en la pared. No estaba seguro de lo que esperaba, pero la curiosidad me ganó. Presioné contra la costura y ésta se abrió, me di cuenta de que era una puerta secreta, revelando un pasillo oscuro. Me quedé extrañado y pensando qué hacía eso ahí, ya que en mi capacitación no se me mencionó ninguna entrada o pasillo secreto. Caminé por el pasillo con la linterna de mi teléfono iluminando, llegué al final del pasillo y encontré otra puerta. La abrí de golpe y para mi sorpresa, era una salida oculta que conducía de vuelta a los terrenos de la feria. Solté un suspiro de alivio, ya que este descubrimiento demostraba que no estaba loco, y pensé que todas esas personas que no había notado salir, habían encontrado esa puerta secreta por accidente, y asumieron que era el camino correcto para salir de la atracción. Mientras caminaba de regreso por donde había venido, no pude evitar sentirme un poco desanimado por no tener la oportunidad de hablar con esa chica. No estoy seguro de qué me pasó, pero decidí seguir explorando la casa en lugar de regresar a mi puesto. Revisé un par de habitaciones más y ahí fue cuando lo noté, en una de las paredes había otra costura, idéntica a la primera que había visto. Metí primero mi mano y noté que la tela se estiraba por lo que podía pasar completamente. Había un pasillo oculto, el cual al cabo de unos cuantos metros, me llevó a una escalera de caracol que conducía hacia abajo. Ahora estaba más confundido, ya que se me había dicho que este lugar no tenía sótano. Dudé un poco entre si debía bajar o no, pero al final la curiosidad me ganó, por lo que decidí dar unos pasos hacia abajo, y un olor a humedad solo empeoraba a medida que descendía más en la oscuridad. Esperaba encontrar un sótano, pero lo que encontré fue mucho peor. Llegué al fondo y me quedé congelado, había una puerta improvisada, hecha con algunas tablas que se veían muy viejas, tenía una cadena y un candado como cerradura, pero para mi sorpresa, al jalar una de esas tablas, se desprendió y cayó al piso. Iluminé con mi celular y estaba parado en el principio de un túnel que se extendía en la oscuridad, que parecía muy defectuoso e improvisadamente hecho. No había forma de que esto fuera parte de la casa de arriba. Por otro lado,
La parte racional de mi cerebro gritaba que me diera la vuelta y me olvidara de todo, pero el misterio era demasiado atrayente. Me aventuré más adentro, teniendo cuidado de no hacer ruido. Las paredes estaban húmedas y el túnel estaba en silencio. Mientras exploraba, el haz de luz de mi linterna iluminó algo inesperado. Un bolso blanco estaba en medio del pasillo tirado en el piso. Lo recogí, dándole vueltas en mis manos. Me parecía familiar y entonces me di cuenta, era el bolso de esa chica, estaba seguro de ello. Con este descubrimiento empecé a entrar en pánico. Me preguntaba si en verdad ella estaba aquí abajo, ya que dudaba de que una persona racional pudiera encontrar este túnel que evidentemente parecía peligroso y no darse la vuelta y salir corriendo. Pero la prueba estaba literalmente en mis manos, así que diferentes escenarios pasaron por mi mente, como si estaría herida. Ya no me sentía seguro, pero estaba demasiado involucrado, así que en contra de cada instinto de supervivencia que tenía, grité en el túnel si había alguien ahí. Esperé unos segundos y nada. Estaba a punto de gritar de nuevo cuando escuché el sonido de pasos rápidos que resonaban en el túnel. Mi primer instinto fue correr, ya que tenía todas las razones para creer que quien se acercaba era hostil, así que me di la vuelta y corrí hacia la escalera. Subí unos escalones, pero por la prisa y lo pequeños que eran, resbalé y caí de nuevo hasta el piso, soltando mi celular que también al caer dejó de iluminar. En la oscuridad y un poco aturdido por el golpe, sin voltear, sentí que una persona estaba parada justo encima de mí, y en ese momento me sentí perdido. Así que lleno de pánico me preparé para pelear por mi vida, y entonces una voz resonó, la voz de una chica, con su voz entrecortada, me estaba pidiendo ayuda. Busqué a tientas mi teléfono, lo encontré y al iluminar hacia la chica vi que se agarraba el costado como si estuviera herida. La ayudé a subir la escalera, y entrando a la casa, le pregunté cómo rayos había terminado allí abajo. No pudo darme una respuesta clara, decía que no recordaba cómo había sucedido, solo que de repente se empezó a sentir mareada y que cuando reaccionó, se dio cuenta de que estaba bajo tierra en ese oscuro túnel, mientras alguien la sujetaba. Empezó a pelear por su vida, y al forcejear cayó al suelo, y fue cuando recibió un fuerte golpe en el costado, como si fuera una patada. En ese preciso momento fue cuando se escuchó mi grito, y que su agresor al sentirse descubierto, la abandonó corriendo hacia el otro lado del túnel. Mientras me lo comentaba, vi que sus ojos tenían una mirada perdida que genuinamente me asustó. Salimos de la atracción, y busqué a mi supervisor, le expliqué rápido lo sucedido y este llamó a la policía. La policía investigó y lo que encontraron fue realmente una locura. Aparentemente, esta casa había sido una especie de refugio durante la prohibición de tabaco y alcohol de los años 20. Como tal, tenía pasadizos secretos que llevaban a una sección de túneles subterráneos que no habían sido descubiertos. El dueño afirmó que no tenía idea sobre la historia de la casa, pero yo, no le creí. Renuncié a mi trabajo y después de un par de meses logré una beca como estudiante de intercambio en otra ciudad. Ya no investigué sobre los avances del caso, pero todavía tengo tantas preguntas. ¿Sabía el dueño sobre esto? ¿Estuvo esa chica a punto de ser secuestrada? ¿Quién la había intoxicado y llevado allí abajo? Siento que hay varias explicaciones para lo que le sucedió, pero todas al final, serían igual de aterradoras. Desde que era un niño, siempre me han encantado las ferias, sus luces, los juegos, la alegría impredecible de todo. Al crecer en un pequeño pueblo de Indiana no hay mucho que hacer, así que cada vez que la feria llegaba, era una oportunidad para salir y hacer algo especial. Mis amigos y yo siempre ahorrábamos para gastar en los puestos de juegos. Y cuando conseguí mi primer trabajo en una feria, me sentí increíblemente emocionado. El carnaval en el que trabajaba no era tan grande como los de las grandes ciudades, pero tenía todo lo esencial, una rueda de la fortuna, una montaña rusa y por supuesto, una casa del horror. Esta no era una casa ordinaria, no había empleados disfrazados de monstruos asustando a la gente, en vez de eso, era una vieja mansión convertida en un enorme laberinto lleno de trampas, caminos falsos, luces destellantes, y bocinas que emitían risas aterradoras y ruidos extraños. Mi trabajo era cuidar que después de cada grupo de gente que entrara, nadie se quedara atrás,
por lo que yo ayudaba a salir a los rezagados, a los que se quedaban atrapados adentro. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, pero luego comencé a notar algo extraño. Y era que al acompañar a algunas de las personas que ayudaba a salir, comentaban que se aterraban más, cuando en la penumbra sentían que alguien les acariciaba el cabello, o que sentían la respiración de alguien en su cuello, por lo que me felicitaban por el auténtico miedo que la atracción les hacía sentir. Estos comentarios me inquietaron, ya que estaba seguro de que no había ningún personal ahí adentro para asustar, solo era escenografía, muñecos, luces y ruidos. En un descanso se lo comenté al gerente, pero lo minimizó diciendo que efectivamente no había personal adentro, y que de seguro eso era producto de la imaginación de las personas al estar estresadas por el miedo. De momento le compré la idea, pero a medida que pasaban los días y yo seguía recibiendo comentarios de la gente sobre roces y respiraciones, sentía que algo no estaba bien. Una noche, después de que la feria estaba cerrada y la mayoría de mis colegas se habían ido, decidí investigar. Ya le había comentado a mi jefe lo que pensaba hacer esa noche, pero solo sonrió, me dio su bendición a modo de burla y se retiró a su casa. Empecé y recorrí cada habitación de la casa una por una, y a medida que recorría el lugar, sentía que estaba siendo observado, pero preferí pensar que solo era mi imaginación, para darme valor y no abandonar mi cruzada. Los oscuros pasillos, y el extraño silencio, hacía que fuera fácil asustarse, pero seguí adelante. Fue entonces, cuando apoyándome y tocando espejos y paredes, descubrí algo que no debería haber estado ahí, una pequeña puerta oculta, de unos 60 centímetros de altura, en la esquina de una habitación. Me agaché, y al abrirla descubrí un pasillo oscuro y estrecho. De momento sentí alegría al ser yo quien lo descubriera, pero segundos después, sentí miedo de mi hallazgo al no saber qué es lo que encontraría ahí, pero mi necesidad de respuestas me obligó a seguir adelante. Entré arrastrándome por el piso. El pasillo era largo, y después de unas vueltas, me llevó a una pequeña habitación que al entrar, olía a podrido y a humedad. Las paredes estaban cubiertas de dibujos extraños y símbolos que no reconocía, pero que me parecían de alguna película de terror. También encontré en el centro de la habitación, un montón de objetos personales, carteras, bolsos, bufandas. Pero lo más perturbador, fue descubrir fotos de personas que entraban a la casa, que eran tomadas aprovechando las luces parpadeantes. Al ver todo esto, mi instinto me decía que yo estaba en peligro. De repente, escuché un ruido detrás de mí, me di la vuelta rápidamente, pero no había nada. La casa estaba cerrada, y ya todos mis compañeros se habían ido, así que nadie más debería estar aquí. Decidí que era el momento de irme, pero mientras salía de la habitación, noté algo que me dejó helado, una pequeña trampilla en el suelo, parecía una puerta de sótano. Contra mi mejor juicio, la abrí y descendí por una escalera de caracol. El aire estaba pesado y el silencio era casi palpable. Al final de la escalera, me encontré en un túnel que no parecía llevar a ninguna parte. Caminé lentamente tratando de no hacer demasiado ruido, y entonces lo escuché, un susurro. No podía entender lo que decía, pero estaba seguro de que no estaba solo. Aceleré el paso y llegué a una sala grande, y lo que vi allí me dejó sin aliento. Había maniquís, vestidos con túnicas, imitando lo que parecía gente en una especie de culto, rodeados de velas. En ese momento el terror se apoderó de mí, ya que me di cuenta de que no estaba solo, y que definitivamente había alguien más ahí conmigo en esos sótanos. Me di la vuelta hacia la puerta y fue cuando lo vi. Había una figura alta, escondiéndose en las sombras, la noté porque movió la vela que sostenía hacia su rostro, iluminó sus ojos, y vi una mirada penetrante de odio. Sin pensarlo 2 veces corrí. Subí la escalera lo más rápido que pude y cerré la pequeña puerta detrás de mí. Corrí hacia la oficina del vigilante nocturno, pero no lo encontré. De seguro ya estaba haciendo sus rondas, pero era tanto el terror que sentía, que no lo esperé y decidí irme a mi casa. Al llegar le hablé por teléfono a mi jefe y le comenté mi hallazgo, me dijo que se comunicaría con el vigilante para que investigara lo sucedido, y que me volvería a llamar. Al día siguiente, me llegó un mensaje de mi jefe diciendo que llegara unas horas antes al trabajo. Así lo hice y al llegar ya me estaba esperando junto con el vigilante, pero me comentó que no pudo encontrar la entrada a la que yo me refería, por lo que decidieron esperar a que yo llegara. Entramos a la casa y fuimos directo a esa disimulada puerta. Ambos se sorprendieron al verla, y nos arrastramos para entrar.
Los llevé hasta la última habitación en ese sótano maloliente, pero al llegar ya no encontramos nada, solo había unas cuantas partes de los maniquíes, como manos y pies, pero todo estaba vacío. Tampoco estaban las carteras, los objetos robados ni las fotos que había encontrado. Se le llamó a la policía, pero no encontraron ningún elemento para iniciar una investigación, solo recomendaron que se sellaran los túneles, para evitar futuros incidentes. Ya no trabajo ahí, pero todavía me pregunto quién era esa persona. ¿Era solo un vulgar ladrón, o era algún fanático perteneciente a algún culto, que utilizaba lo robado, para realizar algún tipo de ritual prohibido? Esto sucedió cuando tenía unos 17 años, yo era en ese tiempo un joven bastante nerd. En los días previos a la llegada de la feria de primavera, me encontraba en la biblioteca de mi pueblo. Recuerdo que los libros estaban literalmente cubiertos de capas de polvo, y estaba hojeando un libro, cuando un pequeño papel descolorido cayó de entre las páginas. Confundido, me agaché para recogerlo, y para mi sorpresa, era un boleto para nuestra feria de primavera local, pero era un boleto bastante viejo, estaba fechado hace más de 20 años. La feria llegaría en un par de días, y pensé en usar el viejo boleto a modo de broma, imaginándome ver la cara de sorpresa del encargado de la entrada al verlo. Así que cuando llegó la feria, me dirigí a ella con el boleto guardado cuidadosamente en mi bolsillo. Al acercarme a la entrada, saqué el boleto y se lo entregué al hombre en la taquilla. Su cara cambió en cuanto lo vio. Se puso pálido, sus ojos se abrieron con una expresión de preocupación, en definitiva, el hombre tuvo una reacción contraria a lo que esperaba. Tartamudeó diciéndome que disfrutara mi noche, devolviéndome el boleto sin perforarlo. Yo por mi parte me encogí de hombros, pensando que tal vez era nuevo y estaba confundido por el diseño antiguo del boleto. Caminé por el carnaval, me subí a algunos juegos, y sentí que la noche era perfecta. Pero de pronto empecé a sentirme un poco incómodo, cuando noté que los empleados se comentaban algo entre sí, mientras se me quedaban viendo. Tal vez era solo paranoia, e intenté ignorarlo al principio, pero seguí notando a los empleados mirándome de manera extraña. Después de un rato, me harté y decidí preguntarle a uno de los operadores de juegos al respecto. Encontré a un amable anciano que manejaba el puesto de lanzamiento de aros, me acerqué y le mostré el boleto, y a diferencia del tipo de la taquilla, no trató de ocultar su sorpresa. Miró a su alrededor con nerviosismo antes de inclinarse más cerca hacia mí. Me miró fijamente y me preguntó dónde había conseguido el boleto. Le comenté brevemente cómo es que casi por sí solo llegó a mis manos. Me dijo que encontré algo que debió ser destruido muchos años atrás, y que ese boleto era parte de una historia que la gente prefería olvidar. Ya que hace unos 20 años, algo terrible ocurrió en esta feria aquí en este pueblo. Se detuvo como si estuviera sopesando si debía continuar. Había una joven trabajadora llamada Eva, era una buena chica, todos la querían. Era responsable de uno de los juegos. Pero un día, un hombre se le acercó y le dijo que la encontraba muy bonita, y que venía siguiendo a la feria de pueblo en pueblo para verla, y que esa noche estaba decidido a declararle su amor. Además, había comprado un par de boletos de los especiales, de los más caros para que ella lo acompañara a todas las atracciones de la feria. El hombre tenía un aspecto extraño, aparte de ser mucho mayor, por lo que, de forma amable, ella lo rechazó. El hombre seguía insistiendo, y al verse ella acosada, solicitó ayuda del personal de vigilancia para sacarlo de la feria. Llegó el personal, y lo invitaron a abandonar el lugar. Al ver esto, el hombre, montó en cólera y mientras lo conducían a la salida, le gritó que volvería, mientras arrojaba uno de los boletos hacia ella. Nadie le dio importancia, solo parecía un alborotador más, de los que de vez en cuando, entraban a la feria. Pero el terror se presentó cuando 2 noches después, ella simplemente desapareció, se esfumó sin dejar rastro. La policía encontró su bolso, pero no había nada adentro, solo un boleto que se parecía mucho a este. Continuó diciendo que buscaron por todas partes, incluso drenaron el estanque local, pero no encontraron ningún rastro de ella. Después de eso, empezaron a ocurrir cosas extrañas cada vez que el carnaval llegaba a este pueblo, como accidentes, cosas que desaparecían, y avistamientos extraños. La gente decía que era Eva tratando de regresar del más allá, buscando venganza, al haber encontrado la muerte en este pueblo maldito.
Yo por mi parte, a medida que escuchaba todo esto, sentía como un escalofrío recorría todo mi cuerpo, pero una parte de mí, seguía siendo escéptica. Así que le pregunté si él creía todo eso. El anciano se encogió de hombros, y respondió que ha visto tantas cosas inexplicables, que mantiene una mente abierta. En ese momento, trató de arrebatarme el boleto, pero instintivamente alcé mi brazo y retrocedí unos pasos. Me gritó que era un joven ignorante que no sabía a lo que me enfrentaba, que lo mejor era destruirlo en ese momento. Luego hizo un ademán para que se lo diera, pero yo era reacio. Miré hacia abajo al boleto, leyéndolo de nuevo como si hubiera algún tipo de secreto que me estaba perdiendo. Así que miré al anciano por última vez, y giré para perderme entre la multitud. Mi mente estaba acelerada, no tanto por el boleto, sino más por su reacción agresiva, así que me fui antes de lo planeado, con el boleto en mi bolsillo. Llegué a casa y guardé el boleto junto con mis otros tesoros coleccionables, y pasó una semana sin novedad, en la que me había olvidado de la advertencia de ese anciano. Pero después empezaron a suceder accidentes que parecían en un principio parte de la vida cotidiana, como perder el autobús escolar o no concentrarme en la escuela, lo que bajó mi rendimiento. También, me caí de mi patineta, raspándome muy horriblemente mis rodillas. Pero lo que realmente me hizo reaccionar, fue una noche al llegar a casa, y encontrar a mi madre llorando después de perder su trabajo. Así que empecé a tomarme en serio la advertencia del anciano sobre el boleto, y cómo podía arruinar mi vida. Mi padre se rió cuando le conté mi teoría, me dijo que no existían los fantasmas, y que no debía ser tan supersticioso, que lo que nos estaba sucediendo era la rueda de la vida girando, pero que al final, la decisión de destruir el boleto era mía. Pasaron un par de días, en los que estuve pensando solo en esto, y una tarde lluviosa después de la escuela, tras un día difícil en el que accidentalmente unos compañeros tiraron mi almuerzo, tuve que ir forzosamente a la dirección, por un gran regaño y advertencia, por la pelea que protagonicé. Ya estaba decidido, no había vuelta atrás, llegué a mi casa, y me dirigí directamente a donde tenía guardado el boleto. Lo miré fijamente, y pensé cómo ese pequeño pedazo de papel estaba arruinando mi vida. Con una mezcla de ira y miedo, me puse mi impermeable y botas, y caminé hasta el arroyo que corría detrás de nuestra casa. Mi corazón latía con fuerza mientras la lluvia me empapaba el cabello. Miré el boleto por última vez, antes de quemarlo por completo adentro de una pequeña lata. Para asegurarme de que no volvería a verlo, arrojé las cenizas al arroyo, viendo con alegría cómo desaparecían en la corriente. Increíblemente, las cosas empezaron a mejorar después de eso. Mi rendimiento en la escuela se elevó notablemente, y mi madre consiguió un mejor trabajo en los días siguientes. Ya sea que todo fuera una coincidencia, o que en realidad ese boleto estaba maldito, una cosa sí la tenía clara. Que a partir de ese momento, era hacerle caso a las advertencias, que me encontrara por la vida.